Y en el caso de las proteínas, Igual. igual, ¿no? Entonces, es claro que los lípidos son una buena fuente para, o más que una buena fuente, una buena forma de reservorio energético. ¿Qué otras funciones? Mantener la Estructural. estructura celular. Ok, estructura celular, muy importante, ¿no? Entonces, de las que han mencionado, vamos aquí a marcarlas, que era obtención de energía, aquí lo tenemos, estructura, ¿sí? ¿Qué otras pueden observar aquí? Hormonas. Señalización. Ok, control, regulación de funcionamiento de las células y de un organismo a través de hormonas, ya sea hormonas esteroideas o prostaglandinas, ambas son de tipo lipídico. ¿Qué otra función? Bueno, vehiculizan proteínas. Bueno, vehiculizan. Es que no puedo decirlo. Más rápido transportan, ¿no? Ah, sí, sí. Ok, sirven para transporte, eso es correcto. Entonces, los lípidos ayudan a mover algunas moléculas. Incluso la clase pasada hablábamos de una estructura de lípidos y mencionábamos que en un medio acuoso los lípidos tenderían a formar una estructura micelar. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Donde las cabezas que son polares o no polares. Polares. Las polares. Polares, y en estos lípidos que estoy dibujando. Entonces, pero en un medio acuoso externo e interno, pues quedamos que para eso era necesario darle estabilidad a la membrana, ¿sí? Entonces, o a las, o a las micelas que se estén formando, dejando las cabezas polares hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma de estructura micelar, pero también comentamos que había otras formas de estructura micelar donde si en el interior no teníamos agua, sino una molécula que fuera no polar, como un mismo ácido graso o incluso el aire, podríamos tener una estructura monocapa. En vez de bicapa, podría ser una estructura sin la capa, vamos a borrarla, sin la capa interna, ya que estaríamos expuestos en el interior de esta estructura a moléculas de carácter no polar, y esa podría ser una forma de transporte. ¿En qué sentido? Si tenemos una bicapa, dentro de ella, o también podría ser una monocapa, dentro de ella podemos transportar moléculas. Entonces los lípidos podrían servir como forma de transporte de moléculas, ya sea formando estructuras micelares como son los liposomas o también uniéndose con otras estructuras, ya sea proteicas o carbohidratos para el transporte. También tiene función nutrimental, que va muy de la mano como almacenamiento de energía, ya que los lípidos forman parte de los alimentos de los cuales vamos a obtener energía. Otra función de los lípidos que tenemos aquí es el aislamiento térmico y la amortiguación mecánica. ¿Esto qué es? Los órganos están recubiertos por una capa de lípidos. Esa capa de lípidos, en el caso de la epidermis, parte de su función es un aislamiento térmico, regular la temperatura del organismo. Entonces los lípidos forman parte de ese proceso, pero también los órganos están recubiertos, las estructuras, por una capa de grasa. Esa capa de grasa le permite justo aguantar cuando hay impacto sobre los órganos. Obviamente, si los impactos son muy fuertes, pues esa capa no va a resistir y es cuando se da justo estos daños sistémicos, particularmente a órganos que se ven expuestos a estos procesos mecánicos. Entonces, los lípidos tienen distintas funciones. Decíamos que está su función de reserva, ya explicaron bien por qué 9.4 kilocalorías por gramo de lípidos, pues eso nos da una idea de que se tiene una capacidad de obtención de energía. ¿Cómo le hacemos para obtener energía de un lípido? Bioquímicamente. Vamos a poner un ácido graso. ¿Cómo obtenemos la energía de un ácido graso? Porque la energía se va a traducir al final en una molécula, ¿no? Una molécula energética. La más conocida, ¿cuál es? Glucosa. Glucosa es una molécula que contiene elementos potenciales de energía, pero no es la molécula energética. ¿Qué voy a obtener de glucosa? Esa sería ATP. entonces ATP, ¿no? Esta sería la molécula que tiene la energía para poder activar distintas funciones celulares. ¿Cómo le hacemos para obtener energía de un lípido? Porque como decía el compañero, quien habló, pues para obtener energía la forma más rápida es glucosa. Y la glucosa sabemos que entra a la vía de la glucólisis, de la cual se puede obtener un cierto nivel de energía y se obtienen sustratos con alto nivel energético. Pero en el caso de los ácidos grasos, ¿cómo obtenemos energía? ¿Qué harían ustedes? Acuérdense, la glucosa, para poder obtener energía hay que hidrolizarla.
hay que irla rompiendo, esa molécula. ¿Qué harían con un lípido? En Integrar una consecuencia, coenzima para hay que, romperla. hay que hidrolizar esos lípidos, ¿no? ¿Cómo los hidrolizamos? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese proceso para ruptura de lípidos? ¿Detoxidación, profe? La beta oxidación es correcto, lo cual produce moléculas de lípidos que ¿cómo son? ¿De cuántas moléculas? ¿De cuántos carbonos? Perdón, no fui específico ahí. Cuando se da el proceso de beta oxidación, que lo veremos después en la mitocondria, ¿qué pasa con esos lípidos cuando se dan estos procesos de beta oxidación? ¿Qué generamos de manera muy amplia? Vamos a generar estructuras de ¿cuántos carbonos? 1, 2 carbonos, para tener una molécula intermediaria que se llama acetil. Ustedes no hicieron la tarea que les dejé. Acetil coenzima A. Como son 2 carbonos, ¿cómo son las estructuras de los lípidos comúnmente la gran mayoría en las células o en los Pares. organismos? ¿Son pares o impares? Son pares. ¿Por qué son pares? Esa fue una tarea. ¿Por qué? ¿Cómo se sintetizan? Creo que eran pares. Ajá. Ok, una tarea fue buscar cuáles eran los lípidos que fueran esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que se cuerpo no obtienen los a través de puede la sintetizar. dieta. Ok, y por consecuencia, o en consecuencia, el organismo no los puede sintetizar. Entonces lo necesitamos de la dieta. ¿Cuáles encontraron que son particularmente esenciales? Algunos quedan en medio, pero hay un par de ácidos grasos que son esenciales. ¿Cuáles? Omega 3 y omega 6. Omega 3, omega 6. Ok, entonces esos ácidos grasos son esenciales porque no los podemos generar. ¿El colesterol es esencial? Creo que había de colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Ok, Que el esas malo era el son- de el Sí, pero saturado, ¿no? esas son lipoproteínas a las cuales se va unido el colesterol. No, la pregunta es esta. ¿El colesterol es una molécula esencial? ¿Significaría que solo lo puedo obtener de la dieta? No. Creo Entonces, que se podía producir por el hígado. ok, entonces eso es correcto. Entonces, por eso es importante recordar que solo tenemos 2 ácidos grasos esenciales. Todos los demás, el organismo tiene capacidad de generarlos. ¿Cómo obtener energía? Lo vamos a ir discutiendo a lo largo del curso, pero de los ácidos grasos, que son una molécula de reserva energética, se puede obtener energía a través de la oxidación de esos ácidos grasos, lo que implica romper la molécula carbonada de 2 en 2, generando un intermediario metabólico que es el acetilcoenzima A, el cual puede entrar al ciclo de Krebs. Al entrar al ciclo de Krebs es una forma de obtención de energía. ¿Va? Eso lo vamos a discutir, pero ya llevamos un avance. Otra función estructural, ya lo describieron muy bien, bicapas lipídicas. Además, comentamos que sirven de protección a cuestiones mecánicas, ya que al recubrir, ¿sí?, a los órganos, pues evitan que las contusiones puedan dañar de manera importante dichas estructuras. Pueden ser estructuras o moléculas que tengan capacidad catalizadoras. Algunas de ellas son hormonas, ¿sí? Entre ellas también tenemos vitaminas lipídicas muy importantes como la vitamina D. Algunas son prostaglandinas, entonces pueden tener funciones además de las mencionadas. Entremos entonces un poquito en materia. Los lípidos, ya mencionamos, son una fuente muy importante de energía para los organismos. Incluso vamos a ver más adelante que hasta las plantas pueden utilizar para el crecimiento de la plántula, pueden usar los aceites que tienen los lípidos, los aceites que tiene la semilla justo para el crecimiento de la planta. Entonces los lípidos son una muy buena fuente de energía. Sin embargo, los lípidos también tienen funciones especializadas. Por ejemplo, el retinol, que es un pigmento que conocemos mucho, que son los carotenos, porque se acuerdan que esto le da el color naranja a las zanahorias, es un ejemplo clásico, ¿sí? Entonces los carotenos que tiene la zanahoria es un tipo especializado de lípidos. Entonces los lípidos también pueden ser pigmentos. Un cofactor, ¿alguien sabe qué es un cofactor como tal? ¿Qué significa el término cofactor? Bueno, un ¿Como el cofactor, complemento? digamos que en términos amplios podría complementar una función, pero un cofactor es una molécula que se requiere para que otras funcionen. ¿Esto qué es? Hay enzimas que para funcionar necesitan cofactores, o sea, factores que en su presencia la enzima se activa. Vamos a ver la clase que sigue, que por ejemplo, la polimerasa que se encarga de copiar nucleótidos,
en el material genético, para activarse necesita otros elementos, por ejemplo, magnesio. Entonces, el magnesio sería un cofactor para la enzima, le sirve para funcionar. Entonces, las vitaminas funcionan como cofactores para que algunas proteínas, algunas enzimas trabajen. Otra función de los lípidos es ser detergentes, los ácidos biliares. Los ácidos biliares son liberados, tenemos ácidos biliares primarios y secundarios. Los ácidos biliares primarios son producidos en el hígado y son enviados al intestino. Del hígado pasan por un mecanismo de comunicación intestino-hepático. Entonces, esos ácidos biliares, ¿de dónde provienen? Esos ácidos biliares provienen de la transformación del colesterol, un lípido, ¿sí? No es un ácido graso, pero es un lípido. Entonces, los ácidos biliares provienen justo de esta transformación del colesterol, generando ácidos biliares primarios. Entonces, el colesterol es usado para transformarse en ácidos biliares primarios. Esos ácidos biliares primarios pasan al intestino. ¿Por qué son tan importantes en el intestino? Porque funcionan como detergentes. Al ser detergentes, estos ácidos biliares empiezan a romper las moléculas de grasa que están en el intestino. Esa ruptura de las moléculas de grasa por los ácidos biliares permitan que estos lípidos puedan ser absorbidos en el intestino y poder circular para llegar a los órganos que los van a utilizar. Entonces, una persona que no funcione su hígado y no produzca ácidos biliares, las heces generadas por este individuo van a tornarse de un color blanquecino por las grasas que están ahí que no pueden ser hidrolizadas. Entonces, los ácidos biliares juegan un papel muy importante. Los ácidos biliares son un tipo de lípidos, es la transformación del colesterol y funcionan como un detergente. Tenemos transportadores que vamos a discutir después cuando veamos un poco comunicación celular, como es el dolicol, que es un tipo de ácido graso. Hormonas. Muchas hormonas provienen principalmente de estructuras de esteroles parecidas al colesterol. Entonces, las hormonas como la vitamina D, las hormonas sexuales provienen de estructuras semejantes al colesterol. Significaría entonces que una persona que tenga una dieta muy alta en colesterol, muy alta en colesterol, va a tener un mejor desempeño sexual porque va a tener más hormonas sexuales. ¿Qué piensan? No, es un proceso regulado. No. Ujú. Es un proceso regulado. Si alguien consume un exceso de esteroles como el colesterol, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular. Se va a acumular el colesterol, no va a generar más hormonas sexuales. Sencillamente el colesterol se va a empezar a acumular y va a ser transportado, por lo que comentaba algún compañero hace un momentito, uno de ustedes, que era por algunas lipoproteínas pequeñas, que vamos a comentar más adelante, que cuando ese colesterol va en esas lipoproteínas pequeñas, este colesterol puede dañar las células, principalmente de los endotelios, entrando en las uniones del endotelio y acumulándose colesterol y otras moléculas, causando, si esto fuera el endotelio de la vena porta o de la aorta, causando un proceso de un trombo. ¿Sí? Un trombo que es la acumulación de colesterol de células que murieron, pero para nada generó una mayor acumulación de hormonas sexuales. El colesterol también y algunos lípidos forman mensajeros para irnos ubicando a nivel celular. Mensajero, así como podría ser una persona que es un mensajero, sería quien lleva una noticia. Entonces, para la célula, un mensajero es quien trae una noticia aquí del exterior y me va a dar un mensaje que la célula necesita escuchar. Los oídos de la célula son, ¿se acuerdan cuáles? Receptores, proteínas que están aquí en la superficie de la célula. Cuando llega un mensaje, esas proteínas se encargan de escucharlo. Los mensajes podrían ser también tipos de lípidos. Por ejemplo, fosfatidilinositol es un mensaje. Ese mensaje va a llegar a la célula, pero a veces los mensajes ya están dentro de la célula y dan mensajes en el interior, no del exterior. Entonces puede haber mensajeros extracelulares o intracelulares. También lo vamos a discutir en comunicación celular. Pero vean cuántas funciones de los lípidos, funciones específicas. Los lípidos también sirven para anclar proteínas. Si la membrana es una bicapa lipídica, muchas proteínas se van a unir a los lípidos, a los ácidos grasos, generando estructuras más complejas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los lípidos si tienen tantas funciones? Vamos a usar distintas formas de clasificación, todas ellas sencillas. Si tienen dudas, me interrumpen, ¿va? Podemos clasificar a los lípidos como estructuras simples formadas por carbono, hidrógeno, un poco de oxígeno. Acuérdense que los lípidos tienen principalmente carbono e hidrógeno.
Estas estructuras simples podrían ser triacilgliceroles o ceras. En el caso de los triacilgliceroles, lo que tenemos es un glicerol. ¿Se acuerdan de la estructura del glicerol? Tiene alcohol, tiene hidroxilos, entonces tiene 3 hidroxilos que podrían ser sustituidos por ácidos grasos. Todos los orienta hacia el mismo lugar, no están todos hacia la misma orientación, pero bueno, para cuestiones aquí prácticas de discusión, no hay tanto problema. En estructura química no todos están orientados en la misma posición, pero bueno, aquí está. Entonces tenemos una molécula de glicerol que tiene 3 hidroxilos. Esos 3 hidroxilos pueden ser sustituidos generando enlaces tipo éster, ¿sí?, con ácidos grasos, que no hemos discutido todavía la estructura del ácido graso, para allá vamos. Pero yo les preguntaba en las tareas que si hubiera 2 ácidos grasos diferentes, vamos a ponerle aquí ácido graso A y ácido graso B, ¿cuántos triacilgliceroles distintos podemos obtener? Yo digo que 4. 6, ¿no? Yo digo que 6. Vamos Ocho, a ¿no? jugar un poquito. El número es secundario. Lo que quiero es que entendamos cómo funcionaría. Entonces, este triacilglicerol puede estar formado por una estructura que tenga un ácido graso A. Todos son el mismo ácido graso. ¿Se puede? Por supuesto. No es obligatorio que sean ácidos grasos distintos. Entonces, puedo tener otra estructura que esté formado por B, o sea, puros ácidos grasos denominados B, y ahí tengo 2 ácidos grasos distintos, ¿sí? Ahora podría combinar. Uno puede tener 2A y 1B, otro puede tener 2B y 1A, ¿sí? Ah, bueno, pero una cosa es la posición. ¿Qué tal si es el carbono 1, el carbono 2 o el carbono 3? ¿Importa si están en posiciones distintas o no? Entonces, ¿cuántos ácidos grasos puedo generar? Depende de cómo lo haya especificado. Si mi respuesta fue, puedo generar tantos ácidos grasos con sustituyentes distintos sin importar la posición en la que esté el ácido graso, trato de explicarme un poco mejor. ¿Sí? Vamos a poner aquí los carbonos y vamos a tratar de hacer la sustitución del ácido graso. Entonces, yo puedo tener un ácido graso de esta manera, pero también podría tener un ácido graso que sea un triacilglicerol que tenga estos ácidos grasos. Estrictamente no es el mismo porque la posición del ácido graso B cambió, pero estructuralmente podríamos decir que los dos tienen 2 ácidos grasos idénticos y uno distinto, pero en posiciones distintas. Entonces, mi respuesta depende de cómo le especifico. Si digo tantos triacilgliceroles distintos sin importar la posición del ácido graso o tantos distintos considerando una posición cambiante del ácido graso. No sé si me expliqué suficiente. Sí, profe. ¿Sí? Va. ¿Sí seguimos todos por ahí? Los escucho un poco apagados todavía. No, falta profe, para la todo bien. fiesta. ¿Sí siguen ahí? Sí. Sí, aquí estamos. Ahí No, está. no. Bueno, perfecto. Entonces, podemos tener lípidos simples, como serían los triacilglicéridos, donde es un alcohol, como es el glicerol, donde habría sustituciones generando un enlace tipo éster entre el glicerol y los ácidos grasos. Recuerden que estos ácidos grasos pueden ser el mismo, pueden ser distintos, depende de la disponibilidad de ácidos grasos. También tenemos ácidos grasos simples como la cera, que es un alcohol, pero es un alcohol con una cadena más larga que el glicerol y solo puede ser sustituido, solo tiene una posición para sustituirse por un ácido graso. Entonces la cera, así como los triacilgliceroles, es un alcohol con un ácido graso, solo que la cadena del alcohol es mucho más larga. Tenemos ácidos grasos o lípidos compuestos donde la diferencia con los triacilgliceroles pues está dada en que son compuestos porque además del glicerol y sustitución de 2 ácidos grasos tenemos una estructura distinta donde además del ácido graso tenemos un fosfato y este fosfato está unido con una molécula distinta que puede ser un alcohol o puede ser una molécula como las que vamos a detallar en un momentito. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes ubiquen es que en los lípidos compuestos, que podrían ser glicerofosfolípidos, lo que tenemos es una estructura del glicerol, igual que el ácido graso, que los triacilgliceroles,
La enorme diferencia es que tenemos una molécula distinta a los ácidos grasos. Aquí tenemos un grupo fosfato, aquí podría ser un azúcar, ¿sí? Entonces, estos glicerofosfolípidos son los que comúnmente podríamos pensar que están en la membrana. Si yo dibujo esta estructura como comúnmente se realizan en los libros, esta estructura no le podría poner una cabeza polar porque no tiene un grupo polar. Este es el grupo polar. Entonces tendría que pensar, si hiciera una estructura con esos ácidos grasos, tendría que pensar que tienen 3 colas. ¿Por qué 3 colas? Porque tienen 1, 2, 3 ácidos grasos. En el caso de los lípidos compuestos, como los glicerofosfolípidos, lo que comúnmente nosotros observamos es esta cabeza polar compuesta por el grupo fosfato y el alcohol o el carbohidrato que esté unido, y tenemos 2 colas. Esas 2 colas que dibujamos siempre es 1, 2 ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, para que veamos que las imágenes que tenemos en los libros provienen justo de esta idea, de una cabeza polar que no son ácidos grasos. En el caso de los esfingolípidos, la diferencia es que en vez de tener glicerol, tenemos esfingosina. Esta estructura permite generar enlaces con 2 moléculas, un ácido graso y también un grupo polar. Ese grupo polar vamos a ver que puede ser fosfato, carbohidratos. Entonces, esta estructura que tenemos aquí tiene una cabeza polar y estas 2 colas que a veces les ponemos, una sería el ácido graso y la otra es parte de la estructura de la esfingosina. ¿Sí? Tenemos también lípidos que son asociados. Significa que no tienen esta estructura compuesta por ácidos grasos. Estos lípidos asociados, que vamos a discutir un poquitito de ellos, incluyen los terpenoides, los esteroides, que son los que más conocemos, como sería el colesterol, y los eicosanoides. El ejemplo clásico de un eicosanoide son las prostaglandinas, que tienen capacidad de funcionar como moléculas que dan mensajes, parecido a lo que sería una hormona. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, podremos decir que tenemos dentro de las estructuras simples a las grasas y los aceites, a las ceras. En este caso ya mencionamos que es glicerol más 3 ácidos grasos. En el caso de la cera es un alcohol de cadena más larga y un ácido graso. En los compuestos, un ejemplo claro son los fosfolípidos, donde tenemos glicerol, ácido graso, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato, y podemos tener distintas sustituciones, ¿sí? Los glucolípidos, a diferencia, lo que tienen es esfingosina más un carbohidrato y un ácido graso. Los derivados, pues ya mencionamos que podrían ser los esterol, los de tipo esterol. También tenemos los eicosanoides. Todos ellos forman parte de los ácidos grasos. Bueno, se pueden unir a ácidos grasos libres también, pero estos derivados son principalmente formadores de pigmentos, de vitaminas. Ejemplos claros, pues son los carotenoides, la clorofila, vitaminas, ¿sí? Lipídicas, el colesterol. Vamos entonces a acercarnos a los ácidos grasos, ya que parece ser una molécula importante para la formación de estos lípidos que tienen funciones distintas en la célula. Entonces, los ácidos grasos, ¿qué son? Los ácidos grasos no son otra cosa que una estructura carbonada. Uno de los más abundantes en la célula es el ácido palmítico. Se le conoció el nombre genérico o el nombre común de este ácido graso, no el científico, es palmítico porque se encontró primeramente en el coco, en las palmas. Entonces, al ser identificado en gran abundancia en estas estructuras por primera vez, de ahí el nombre de ácido palmítico. El nombre que se le da es un ácido hexadecanoico. ¿Por qué es hexadecanoico? Porque tiene 16 carbonos, ¿sí? Este ácido graso, si nosotros lo contabilizamos, podríamos decir, aquí está el carboxilo, tiene 1 a 16 carbonos. ¿Ven alguna insaturación en el ácido graso? ¿Algún doble enlace? No. No. Entonces, es un ácido graso saturado. Este ácido palmítico podría estar formando a los triacilgliceroles. Entonces, podríamos tener ácido palmítico como sustituyente en 1, 2, 3 de los enlaces éster. Entonces, el ácido palmítico es muy abundante en las células. Es uno de los más abundantes, pero es un ácido graso saturado. Ya ahorita vamos a discutir en un momentito por qué es relevante las insaturaciones de los ácidos grasos. Pero esta misma estructura de 16 carbonos
también se encuentra con una insaturación. Al tener una insaturación, a este se le conoce como ácido palmitoleico. Hay dos formas de nomenclaturas para estas estructuras con insaturaciones. Vamos a nombrarlas, ¿sí? Una se le conoce como la numeración carboxílica. ¿Esto qué es? Empezamos en el carbono 1, que es el carboxilo, hasta el carbono 16. Entonces tiene 16 carbonos. Y se va a nombrar cuántas insaturaciones tenemos. En este caso solo hay una. Y el delta significa en qué posición del carbono está la insaturación. Contando desde el carbono donde está el carboxilo, sería el carbono 9 donde está la insaturación. Entonces, si tenemos una numeración carboxílica, sería 16, 2 puntos, 1, delta 9, por estar la insaturación en el carbono 9. También se puede dar una nomenclatura con una numeración omega. Esta numeración omega, si nosotros vemos, tiene el mismo inicio, que serían 16 carbonos, una insaturación. La diferencia es el conteo, que empezamos con el carbono más alejado del carboxilo, que entonces sería el carbono en el extremo contrario, y a partir de ahí empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La insaturación está en el carbono 7. A esta se le conoce como numeración omega. Actualmente se usa mucho en los alimentos. Entonces este sería un ácido graso de 16 carbonos con una insaturación en el carbono 7. A esa insaturación se le conoce como omega. Entonces sería omega 7. 16, 1, omega 7. Entonces, cuando ustedes dicen es un ácido graso omega 3, quiere decir que la insaturación está en el carbono 3. Omega 6, la insaturación está en el carbono 6. A eso se refiere el nombre de omega. ¿Sí? Entonces, como tiene una sola insaturación, se le conoce como insaturado. Si tuviera más insaturaciones, ¿cómo se le llamaría a este ácido graso? Poliinsaturado. Poliinsaturado, es correcto. Un ácido graso poliinsaturado. Entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos comentado es que los ácidos grasos los podemos clasificar de acuerdo a la presencia o no de insaturaciones en saturados o insaturados. Entonces, en la célula y en la naturaleza podemos identificar alrededor de unos 70 ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos los podemos clasificar, como mencionábamos, entre saturados e insaturados, y las insaturaciones están dadas principalmente por estos dobles enlaces que pueden tener en su estructura carbonada. Hay dos ácidos grasos que también son abundantes en la naturaleza, que tienen insaturaciones, que es el ácido oleico, ¿sí? 18 carbonos, y el ácido linoleico. Parte de lo que ustedes investigaron, y por eso el comentario de estos dos ácidos grasos, es cuáles podrían ser ácidos grasos esenciales. Y dijeron, claro, el omega 3 y el omega 6. Cuando hablamos de omega 3, estamos hablando de ácido alfa-linoleico, también se le conoce como ácido linoleico, ¿sí? Y el omega 6, que sería el ácido linoleico. Entonces, estos dos ácidos grasos se consideran ácidos grasos esenciales porque solo los podemos obtener a través de la dieta. A través de estos dos ácidos grasos, como pueden observar, podemos generar ácido eicosapentanoico y ácido gamma-linoleico. Estos son muy importantes porque, por ejemplo, este ácido gamma-linoleico lo encontramos mucho en las prostaglandinas, en los tromboxanos. Este, que es el eicopentanoico, también está en prostaglandinas, pero además esto nos sirve para generar otros ácidos grasos que son importantes para el funcionamiento de la célula. Entonces, estos dos serían nuestros dos ácidos grasos esenciales, omega 6, omega 3, los cuales requerimos obtener de dieta.